ahora sí voy a pasar a las lesiones y a los síndromes que generan bastante confusión. Miren esto, yo acá ya hablé de... Necesariamente acá hay que decir lo siguiente. Lo que ya estuvimos viendo de reflejo miotático, eso es lo más básico, pero además ese reflejo, ese circuito, está modulado desde arriba. Ese circuito está modulado desde arriba. Estamos metiéndonos en un tema más complejo que se llama control supraespinal del tono muscular, el control superior del tono muscular, para el cual les tengo preparados un gráfico que lo vamos a empezar a analizar ahora. Este tema es complicado, necesito que le presten mucha atención al gráfico que les voy a poner ahora. Y antes que nada les digo algo. Entender este gráfico es clave para entender las lesiones, es decir, entender el cuadro de deceleración o entender el cuadro de complicación. Y el de shock espinal también. Guarden un segundito. Ahí se lo estoy compartiendo. Bueno. Espero que puedan mirar. Miren esto. Tenemos acá este gráfico bastante simpático. Es de un viejo ayudante mío. Nos lo pasó, me acuerdo, cuando fue mi cursada en el 2010. Y lo que tiene es lo siguiente. Acá abajo lo que vemos es un esquema de los grupos flexores, los grupos musculares flexores y los grupos musculares extensores. Arriba lo que tenemos son acá la corteza motora primaria, el área motora suplementaria, el caudado y los núcleos troncales, que son el núcleo rojo, mesencefálico, la formación reticular pontina, es decir, protuberancial, que también la pueden encontrar como lateral, acuérdense que la lateral es la pontina. Y también la formación reticular bulbar, que también se le llama formación reticular medial. ¿Bien? Vamos a empezar. Estos son los actores más importantes. Después me voy a meter con esto, con cerebelo y núcleos vesticulares. Pero primero quiero dejar en claro lo que pasa, cómo es la regulación con los reticulares y con el núcleo rojo. Vemos que el núcleo rojo se encuentra estimulando el tono flexor específicamente de los miembros superiores, disculpen. Y al mismo tiempo inhibe el tono extensor de los miembros superiores. Siempre hablamos de tono, fíjense que estamos actuando sobre la gama. Estamos hablando del tono gamma. ¿Okay? Mientras que las formaciones reticulares, tenemos la pontina, que va a estimular el tono extensor y va a inhibir el tono flexor de los cuatro miembros. Lo contrario hace la formación reticular bulbar o medial. La formación reticular bulbar o medial estimula el tono flexor e inhibe, o desfacilita, mejor dicho, el tono extensor, siempre de los cuatro miembros. Y siempre sobre el tono gamma. ¿Bien? Tono gamma. Les aclaro, ¿no? Rojo para este gráfico estimula, verde inhibe. Se ve que el ayudante que hizo este gráfico no se manejaba con los semáforos. Pero bueno, pensemos que el rojo estimula y el verde inhibe. Les digo que mientras lo leo yo también a veces me confundo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos tres núcleos que les señalé? A la vez tenemos al área motora suplementaria y al caudado, los dos hacen lo mismo. Fíjense que los dos estimulan a la formación reticular bulbar e inhiben a la formación reticular pontina. ¿Qué es lo que está haciendo la corteza motora? La corteza motora primaria nos inhibe al núcleo rojo, fundamentalmente. ¿Está bien? Esto es lo más importante para entender deceleración y decorticación. Entonces, chequemos esto. Si nosotros tuviéramos algo que nos lesiona por encima del núcleo rojo y nos interrumpe al haz córtico-espinal, a la vía piramidal, quiero decir, que incluye parte del área motora suplementaria, o también interrumpimos fibras que estén proviniendo del caudado y los ganglios de la base, lo que nos va a pasar es esto, ¿no? Estamos cortando estas fibras.
¿Qué es lo que va a pasar entonces con los núcleos profundos? Fijémonos que el núcleo rojo para ese entonces estaba siendo inhibido. Por lo tanto, esa inhibición se pierde. Va a aumentar la actividad del núcleo rojo. Por ende, lo que va a aumentar va a ser el tono flexor de miembros superiores. Ahora después voy a tratar de escenificarlo. Mientras que también estamos cortando ese tono inhibitorio sobre la formación reticular pontina y ese tono estimulatorio sobre la vulvar. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va a pasar a la pontina? La pontina se desata, porque antes estaba siendo inhibida. Mientras que la vulvar al revés, antes dependía de un tono facilitatorio. Entonces, aumenta la actividad de la formación reticular pontina, disminuye la actividad de la vulvar. Entonces, resultado de esto es aumento de la actividad del núcleo rojo con flexión de los miembros superiores, más correctamente dicho, con aumento del tono flexor de los miembros superiores, y vamos a tener un aumento de la actividad de la formación reticular pontina, con disminución de la actividad de la formación reticular vulvar, y la consecuencia de esto va a ser un aumento del tono extensor de los 4 miembros, pero obviamente como estaba funcionando el núcleo rojo, los miembros superiores van a estar flexionados, ¿está bien? Entonces, ¿cómo va a estar este paciente? Va a estar con un aumento de tono flexor de miembros superiores, lo vamos a ver con una flexión del antebrazo sobre el brazo, y lo vamos a ver con un aumento del tono extensor en tronco y en miembros inferiores. Por lo tanto, lo vamos a ver con las piernas extendidas. ¿Eso quedó claro? Eso es la decorticación. Esto puede pasar en un síndrome de enclavamiento consecuente a, por ejemplo, un aumento de la presión intracraneana por el motivo que fuere. Más frecuente es un ACV de la arteria cerebral media, supongámonos que nos esté comprometiendo la cápsula, ya que los vasos comunicantes van a inervar a la cápsula interna por donde pasa la vía piramidal, y esa interrupción de la vía piramidal va a aumentar el tono del núcleo rojo. ¿Okay? Y ese aumento del tono del núcleo rojo, y obviamente también va a aumentar esto, también con la vía piramidal se corta el área motora suplementaria. Por lo tanto, va a aumentar la actividad de la pontina. Bueno, lo mismo que dijimos antes, pero si estamos hablando de un ACV va a ser de un solo lado. ¿Okay? Entonces, si el ACV fue del lado izquierdo, lo que vamos a ver es al paciente que de un solo lado tiene un flexionado el antebrazo sobre el brazo y tiene extendido la pierna. Después cuando saque la imagen, volvemos a eso. Lo voy a volver a decir. Por otro lado, fíjense que acá tenemos la otra lesión que nos importa, que es la descerebración. Descerebración. La descerebración se caracteriza por una lesión que compromete al núcleo rojo, o sea, es por debajo del núcleo rojo. Se dice lesión intercolicular, ¿okay? Entre los colículos. Entonces, ¿qué es lo que va a estar afectado? El núcleo rojo, chau, no va a haber un aumento del tono flexor. Pero cuando nosotros estamos cortando acá, miren donde estoy pasando el cursor, se va a retirar la inhibición sobre la formación reticular pontina y se va a retirar esta facilitación sobre la vulvar. Por lo tanto, va a haber un aumento del tono extensor de los 4 miembros. ¿Ok? Aumento del tono extensor de los 4 miembros. Esa es la característica fundamental de la descerebración. Para entender esto, hay que mirar fijo este cuadro y tenerlo bien presente. ¿Bien? Entonces, para redondear este tema, bueno, si nosotros quisiéramos hacer un shock espinal, tendríamos que cortar esta altura. Fíjense, todas las vías descendentes que van a regular el tono muscular. Entonces voy a sacar un segundo gráfico para comentarles algo. No hay que confundir estas entidades clínicas, que son la desceleración, la decorticación, el shock espinal, su etapa aguda o crónica, con síndrome piramidal o síndrome de la motoneurona superior. Es lo mismo. Síndrome piramidal es síndrome de la motoneurona superior. Cuando nosotros hicimos síndrome, les recuerdo, estamos hablando de conjunto de signos y síntomas derivados de algo. En este caso, el síndrome piramidal es el conjunto de signos y síntomas derivados de la interrupción de la vía piramidal en cualquiera de sus puntos. Se puede interrumpir a nivel de cerebro, a nivel de médula, a nivel de tronco, lo que sea, nos va a dar un síndrome piramidal, porque nosotros lo que estamos cortando son las aferencias que están viniendo de esa primer motoneurona en las cortezas motoras.
Entonces, como les dije, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Fácil. Espasticidad y reflejos patológicos. Síndrome piramidal es igual a espasticidad y reflejos patológicos. ¿Qué es la espasticidad? La espasticidad se la puede definir como hipertonía e hiperreflexia a predominio de un grupo muscular, es decir, ya sea a predominio del grupo flexor o a predominio del grupo extensor. ¿Okay? Hipertonía e hiperreflexia son dos fenómenos derivados del aumento en la actividad del reflejo miotático. Solo que la hiperreflexia nos está hablando de un aumento en el componente fásico, es decir, nosotros agarramos al paciente, tenemos un paciente que tiene un síndrome piramidal, le hacemos los reflejos, le hacemos, por ejemplo, el reflejo, un osteotendinoso acá en el bicipital, y vamos a ver que hay mucha respuesta, una hiperreflexia, un aumento del componente fásico del reflejo miotático. Ahora, lo más característico de la hiperreflexia, esto ya es medio fino, es que no solamente aumenta la respuesta, es decir, aumenta la contracción, sino que también aumenta el área que yo puedo percutir para generar ese reflejo. Es decir, aumenta el área reflexógena. Si nosotros empezamos a percutir con el martillo todo alrededor de la rodilla, sin estarle dando directamente al tendón, el paciente va a tener el reflejo. Y eso es a lo que se le llama hiperreflexia. Y la hipertonía es lo que ya habíamos hablado antes, va a haber un aumento en la resistencia a ese estiramiento pasivo. ¿Está bien? Eso por un lado, a todo eso se le llama espasticidad. Pero también la otra pata del síndrome piramidal son, quiero decir, los reflejos patológicos, el Babinski y el clon, que dependen justamente de una inhibición constante que se está dando por la vía piramidal. El Babinski, acuérdense que es un reflejo que cuando nosotros, imagínense que esto es el pie, nosotros pasamos con un borde romo por el pie del chiquito de menos de un año, vamos a decir que tiene 6 meses, y lo que hace la respuesta refleja es una extensión de los dedos, del dedo gordo y de los dedos, en el pie, ¿no? Estamos hablando del pie. Ese reflejo se inhibe a medida que se va desarrollando la vía piramidal, a medida que se va mielinizando la vía piramidal. Entonces, si nosotros de repente tuviéramos un evento que interrumpe esa vía piramidal, vamos a tener Babinski, que se va a liberar el reflejo de Babinski. Eso es el síndrome piramidal. Así que fíjense que el síndrome piramidal podemos tener en cualquiera de esos cuadros, en la deceleración, en la decorticación y en la lesión de médula. No hablé todavía de la lesión medular. Si nosotros cortamos la médula, seccionamos la médula, o bueno, algo más frecuente, un paciente que tiene un traumatismo importante a nivel de T10, T11, no importa. Lo que vamos a tener, y si tenemos una sección de la médula, lo que va a pasar es que se van a interrumpir esas fibras que eran esas fibras que regulaban el tono muscular desde arriba. Por lo tanto, también se va a perder ese tono facilitatorio. ¿Está bien? Entonces, el reflejo miotático, voy a mostrar de vuelta. El reflejo miotático que el reflejo miotático que estaba dependiendo de esa facilitación que venía desde arriba, ya no la tiene. Entonces, ahora, con esta cantidad de glutamato y esta cantidad de receptores para glutamato que hay en esta sinapsis, ya no nos alcanza. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente en el momento agudo? O sea, en agudo, lo que va a tener va a ser hipotonía, atonía, hiporreflexia, arreflexia. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? A la larga pasan las semanas, pasan 2, 3 semanas, y el cuerpo se adapta, el organismo se adapta. Entonces, como ya no viene ese tono facilitatorio desde arriba, a nivel de estas neuronas se produce una upregulation de los receptores para glutamato, a nivel de la alfa. Y de la gamma también, porque justamente el núcleo rojo y las formaciones reticulares estimulan a la gamma. El núcleo rojo estimula a las dos, estimula a la gamma y a la alfa. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Porque se produce una upregulation de receptores y se va a producir también sinaptogénesis, sinapsis nuevas para poder compensar esa falta de tono facilitatorio. Es así que a las 2 o 3 semanas el paciente que tuvo un shock medular
va a experimentar hipertonía e hiperreflexia. ¿Bien? Espero que haya quedado claro. Tengo que seguir avanzando. A ver, preguntas, me voy a fijar. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Así que sigamos. Espero que haya quedado claro la diferencia entre síndrome piramidal y lo que son los cuadros clínicos de deceleración de corticación. No es lo mismo. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas derivados de. La deceleración tiene un síndrome piramidal, la decorticación también. Lo que pasa es que en la decorticación el paciente está así, la decorticación. Y con los miembros inferiores hiperextendidos. En la deceleración todos los miembros se encuentran extendidos. ¿Qué es lo que pasa ahora con... lo que les quería decir ahora era lo siguiente. El síndrome piramidal es lo que se llama el síndrome de la motoneurona superior. O sea, si nosotros vemos lo que se está interrumpiendo es la llegada del axón, la llegada de la señal desde la motoneurona superior. Pero también tenemos el síndrome de la motoneurona inferior. Entonces, yo les figuro esto. Les pido que se figuren lo siguiente. Por ejemplo, en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica se produce una degeneración de las motoneuronas inferiores, también de las superiores, no importa. Ahora pensemos en lo que pasa a nivel de las inferiores. Si se produce una degeneración de las motoneuronas inferiores, ¿qué es lo que le va a pasar al tono muscular y al músculo en sí? Obviamente que si no hay estímulo alfa, va a haber hipotonía barra atonía, hiporreflexia barra arreflexia. Pero no solo eso, porque si nosotros denervamos al músculo, se produce un fenómeno adaptativo que se llama atrofia por denervación. ¿Okay? La atrofia por denervación, les cuento, es irreversible. Así que el paciente que tuvo una atrofia por denervación ya no puede recuperar ese músculo. Obviamente también va a tener un síndrome de motoneurona superior, alguien que está teniendo una compresión, supongamos una compresión radicular a la larga, o además va a tener dolor, una compresión medular, también va a tener un síndrome, a la larga va a desarrollar un síndrome de motoneurona inferior, que se compone por esas tres cosas. Hipoatonía, hipoarreflexia y atrofia muscular. Atrofia y hipotrofia muscular. ¿Bien? Creo que con este tema no tengo nada más para contarles. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, no, por ahora ninguna pregunta. Sigamos. Les quiero contar algo para que les quede... Habíamos dicho que tanto la formación reticular como el núcleo rojo tienen su acción, su aumento de tono, quiero decir, sobre las motoneuronas gamma. Que aumentan, ¿no? Disminuyen el tono sobre las gamma. Entonces, ¿qué pasa? La espasticidad, es decir, la hipertonía que sucede a consecuencia de la interrupción de la vía piramidal, ya sea por encima del núcleo rojo o por debajo, esa hipertonía va a ser hipertonía gamma, ¿ok? El que primeramente se empieza a contraer en esa relación, a tensar en esa relación, es la motoneurona, es la fibra intrafusal que está inervada por la gamma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se contrae la fibra intrafusal, eso está sensado por la fibra 1A, acuérdense que la fibra 1A se conecta con el... Acá se los muestro con el gráfico, así ya les queda. Esa fibra 1A sensa ese aumento de tono a nivel de la fibra intrafusal y le envía una señal a la motoneurona alfa para que se contraiga. Entonces aumenta todo el tono muscular de las extrafusales, pero el origen fue en las gamma. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa, qué ocurriría si en una hipertonía gamma, como es la que ocurre en la deceleración, la descorticación, nosotros seccionamos la raíz dorsal? Ya lo habrán escuchado, si nosotros seccionamos la raíz dorsal en una hipertonía gamma, efectivamente esa hipertonía cede totalmente y el paciente se pone hipotónico. Es muy conocido el experimento con el gato de Sherrington, que está descerebrado, está todo hiperextendido, y cuando le seccionan las raíces dorsales, se cae todo el tono muscular de repente y el gato se cae. Antes lo podían mantener parado, bastante sádico, pero bueno, es la ciencia.
¿Qué más les quería decir? Bueno, pero eso no ocurriría en un caso de hipertonía alfa. ¿Okay? La hipertonía alfa, si nosotros seccionamos raíz dorsal, no pasa nada. Hipertonía alfa podemos ver en algunas lesiones, es raro, pero podemos ver en algunas lesiones localizadas del cerebelo. La verdad es que el cerebelo la mayoría de las veces da hipotonía, la lesión cerebrosa. Pero en algunos casos de lesión cerebrosa se puede dar una hipertonía. Y ahora les voy a mostrar cómo. Les voy a poner el grafiquito que les estaba mostrando recién. Miren esto. Comparto pantalla. Observen. Vamos a este sector de este sector gráfico que no había mencionado. Vemos que los núcleos vestibulares estimulan el tono extensor alfa y gamma. ¿Okay? Entonces, algo que me aumente la descarga de los núcleos vestibulares va a producirnos una hipertonía alfa. Es raro, pero puede ocurrir. ¿Qué nos podría ocasionar ese aumento de la descarga de los núcleos vestibulares? Fíjense cómo el palio cerebelo se encuentra inhibiendo a los grupos vestibulares y también inhibe al fastigio, que es uno de los núcleos profundos, que estaría estimulando a los núcleos vestibulares. Si nosotros tuviéramos una lección, algún tipo de infarto cerebelar muy circunscrito a estas áreas del palio cerebelo, podríamos tener un caso de hipertonía alfa, que no cedería con la sección de las raíces dorsales. ¿Qué es lo que pasa más frecuentemente con el síndrome cerebeloso? Lo más frecuente es la hipotonía, por la interrupción de las conexiones entre el fastigio y los núcleos vestibulares, que fíjense que las conexiones entre el fastigio y los núcleos vestibulares son estimulatorias. Entonces, si se corta acá la cadena, no vamos a tener un estímulo importante sobre los núcleos vestibulares y el paciente se pone hipotónico. Es uno de los signos del síndrome cerebeloso, ¿ok? Espero que haya quedado claro, es muy complejo, pero